Bueno, en este ejercicio tenemos una transmisión binaria unipolar con ICE. Me dan la FDP de la ICE. La ICE tiene tres valores, menos 0.6, 0.6 y 0.6. Entonces, fíjense que cuando nosotros trabajamos hace un rato con con una transmisión polar, aparecía también eso. Es un poquito extraño que aparezca el valor de 0, porque en principio, ¿verdad? Si usted tiene pulso simétrico, fíjense que aquí estoy poniendo, por ejemplo, este es mi pulso del centro, el negro. ¿Okay? Si no, ya va, déjame poner el lapicito. Disculpen un momentico. Ok. Si, digamos, a la izquierda mía, o sea, mi pulso anterior es el moradito y el de la derecha, los dos son unos, en el caso polar, esta pendiente era aquí, o sea, era idéntica, llegaban a tener el mismo valor, pero aquí no es posible. ¿Por qué? Porque siendo unipolares, ¿verdad? Me aseguran que tengo la posibilidad de que la ICI sea nula. Es decir, que de alguna manera el aporte de ambos interferentes, el anterior y el posterior, se anulan. Entonces, eso es raro. Obviamente el pulso tiene que ser raro. Entonces, en principio, vamos a llamar a las interferencias, por ejemplo, del pulso a la izquierda K1 y 0. ¿Por qué? Porque como uno de los valores de pulso es 0, cuando el pulso anterior es 0, colabora con 0 voltios, o sea, interfiere con 0 voltios. Igual pasa el pulso de la derecha, que colabora con o K2 cuando es un 1 lógico o con 0 voltios cuando es un 0 lógico, que son estos dos que están pintados aquí en color como marroncito y verde. Aquí están las cuatro posibilidades. El pulso, por ejemplo, anterior es un 1 y el posterior es un 0, el anterior es un 0 y el posterior es un 1, los dos 1 o los dos 0. ¿Okay? Pero fíjense que ya como de antemano, yo, digamos, sabía que era imposible que tuviesen simetría, porque si no, nunca iba a generar el valor de 0, porque nunca se iban a cancelar los voltajes. ¿Okay? Entonces, por eso llamo a la interferencia generada por el pulso de la izquierda K1 y 0, y la interferencia generada por el pulso de la derecha la llamo K2 y 0. Entonces usted suma todos contra todos, o sea, puedo tener K1 más K2, K1 más 0, 0 más K2, 0 más 0. O sea que aquí están los cuatro valores posibles de interferencia para este caso. Pero observen que si K1 y K2 fueran ambos valores positivos, esto jamás se lograría cancelar y lograr el 0. Entonces, la solución a este ejercicio es que si K1 es positivo, K2 tiene que ser negativo, o al revés, K1 negativo y K2 positivo. Por lo tanto, miren lo que tiene que pasar, que el pulso, por ejemplo, es así, ¿ok? Y en T-bit, en menos T-bit, la interferencia es de 0.6, pero en T-bit la interferencia es de menos 0.6. Entonces va a pasar esto, ves que los pulsos son asimétricos. Entonces, efectivamente, los valores se pueden cancelar. Cuando este pulso interfiere al anterior, lo interfiere con más 0.6. Pero cuando este pulso interfiere al posterior, interfiere con menos 0.6. Eso lo mismo pasa aquí. Entonces, cuando usted grafique este pulso a la derecha, el pulso rojo afectaría con 0.6. Pero cuando lo grafique a la izquierda, este valor que aquí escrito como A y pareciera ser positivo, realmente es negativo. Entonces, el pulso tiene que ser asimétrico. Esa es la única forma de que la ICI tenga un valor 0. O sea, que la FDP de la ICI incluya, y además con una probabilidad alta, el valor de 0 voltios de interferencia. Luego me piden la probabilidad de error tal que se transmitió un 0. Entonces, nuevamente, la probabilidad de que se transmitió un 0 es la probabilidad de que cuando se transmite un 0, el voltaje de señal es 0. Y como es unipolar, el umbral está en el medio de los dos. Si el pulso tiene 1 voltio y el otro valor posible es 0, el umbral está en la mitad. Entonces, eso se traduce en buscar la probabilidad de que la ICI sea mayor que 0.5. Entonces, usted se viene
a la gráfica de la FDP de la ICI y busca el punto 0.5 e integra eso. Obviamente ese integral le da un cuarto. Y ese es el resultado en este ejercicio. Un poquito más complicado que lo que hemos visto anteriores, ¿no? Ok. Ahora vamos a pasar a un parcial que, ojo, no les he advertido de algo. En el archivo material de apoyo que yo les coloco en módulo 7 y se los tengo al día, están los links de todos los videos que yo he ido grabando. Pero además, yo coloco cosas adicionales. Por ejemplo, al comenzar el semestre, yo coloco los links de los videos del semestre pasado por si que alguien quiere estudiar algo antes. Es rarísimo, pero alguien puede pedirlo, que quiere estudiar la clase de ICI antes de que yo la dé. Entonces puede acudir a ese video. Pero en este caso particular les he colocado una lista de links de los videos a exámenes corregidos del 2019, exámenes 1 y 2. ¿Por qué? Porque su parcial 1 de ahora involucra los parciales 1 y 2 de antes. Entonces tienen los videos y el único que no tenían era el del parcial del semestre pasado, que se los acabo de resolver al comenzar la clase de hoy. Sin embargo, este que vamos a hacer está resuelto. Ustedes tienen el video, pero quise, digamos, traerlo porque tiene una diferencia importante con respecto al diseño propiamente del examen. Entonces dije, no, déjame mostrárselo yo para que vean que las opciones no solamente son usar el número el penúltimo dígito, el antepenúltimo, el que sea de la cédula, sino que también hay otro tipo de variaciones que yo hago para que sus exámenes sean diferentes. ¿Okay? Este examen dice lo siguiente. Se tiene una señal modulada ternaria, símbolos equiprobables. O sea, esto estaría de más porque no vamos a hacer nada que no sea equiprobable. Cuyas bases son estas. Un seno y un coseno. Normalito, todo clásico. ¿Okay? Es curioso que aquí hay un raíz de 2. ¿No? Eso me llama la atención porque, que yo sepa, cuando los símbolos, ¿verdad? Son sinusoides completas durante todo T-bit, entonces la amplitud de las bases resultaba igual a raíz de 2 f-bit. Por supuesto que se supone que tenía que existir una relación entera entre la frecuencia de portadora y la frecuencia de bit. ¿Okay? Entonces nosotros lo que podemos hacer, y lo vamos a hacer más adelante, es despejar de aquí f-bit y además vamos ahí a verificar que efectivamente hay una relación numérica entera entre f-bit y f portadora. Entonces tenemos las bases, ya me las dan completitas. Me dicen que el canal atenúa 30 dB y suma ruido. Aquí no hay ICI, sino ruido. El ruido clásico. ¿Okay? El receptor es tipo Gram-Schmidt y tiene 2 ramas, obviamente, porque hay 2 bases. La rama superior es la que multiplica por uso 1 y luego integra. Su salida se llama Y1. Eso lo hemos hecho N veces. Y lo mismo para la rama que multiplica por uso 2, que también la hemos llamado Y2. Okay. Vamos a definir un número arbitrario que se va a llamar Z y que es 10 veces U más 1. ¿Okay? Donde U en este caso estaba definido por el último dígito de su cédula. Entonces lo primero que les pido es que calculen su valor de Z. Y de ahí en adelante, eso todo es numérico. Entonces, antes de empezar el ejercicio, les pido completar una tabla que representa los valores de Y1 y Y2 de las ramas del Gram-Schmidt para los 3 símbolos. Acuérdense que es ternario. Entonces, evidentemente, nosotros podemos poner en esa tabla, déjenme pasárselas de una vez, usted tiene que poner para el símbolo 1, ¿cuál valor quería usted para Y1? Yo le daba alternativas, obviamente, 0 o Z. Pero usted tiene que tener el cuidado de que 2 símbolos no pueden tener las mismas coordenadas, ¿no? Entonces pongo Y1 igual a 0 y Y2 igual a Z para el símbolo 1. Para el símbolo 2, ZZ. Y para el símbolo 3, Z0. ¿Okay? Como usted justamente hace un ratico le recordaba la conexión que hay entre las salidas Y1 y Y2 numéricas, las salidas numéricas de Y1 y Y2 y las proyecciones de los ejes, perdón,
y las proyecciones de los símbolos en los ejes, usted ya es capaz de, con ese diseño que usted hizo, este fue el diseño que hice yo, pero otra persona puso aquí ZZ, Z0, o sea, le dio otra o le dio otro, ¿ok? Entonces, en ese caso yo les daba solo esos valores, pero podía haberle dado más, incluso le hubiese permitido el valor de menos Z, por ejemplo, y lo hubiese generalizado todavía más. Bueno, lo cierto es que con estos valores, que fue mi elección, cada quien hizo lo que quiso en el examen, entonces yo ubico el símbolo 1, que tiene coordenada 0, Y1, y coordenada Z, Y2. Ese es el símbolo 1. Coordenada Z, U2 es porque está sobre el eje U2, porque tiene Y1 igual 0, o sea, no tiene proyección sobre el eje U1. Entonces, o la tiene en el origen, pues, ¿ok? Entonces ya tengo el símbolo 1. Fíjense que el símbolo 2 es ZZ, tiene coordenada la proyección del símbolo 2 en U1 es Z, y la proyección de ese 2 sobre la base U2 es Z también. Y finalmente tenemos el símbolo S3. Entonces, cada estudiante diseñó su propia constelación y pongan atención, esta es la constelación a la entrada del receptor. ¿Ok? Entonces, la pregunta decía, debes completar la siguiente tabla, ¿ok? Explicaba cómo obtener eso, luego dibuja la constelación a la entrada del receptor, que es lo que acabamos de hacer, y determina la potencia a la entrada del receptor o potencia recibida. Fíjense que no estoy en el transmisor, ¿de acuerdo? Y eso es distinto porque aquí hay atenuación. Ok, entonces, fíjense que ya teniendo esto, muy fácil calcular la energía. Distancia radial al cuadrado, z cuadrado por 1/3, más z cuadrado por 1/3, más z cuadrado, que es 2z cuadrado, también por 1/3. Total que la energía me dio 4z cuadrado tercio. Pero la energía es igual a la potencia por t símbolo. Pero yo no tengo t símbolo. ¿O sí? Bueno, mira, yo voy a suponer que sí, porque voy a suponer que aquí, aunque no lo dice, en realidad la persona quiso calcular raíz de 2 f bit. Entonces voy a poner f bit igual 1, despejado de allí, con lo cual t símbolo es 1, ¿ok? Y puedo despejar la potencia. ¿Ok? O sea, fíjense de dónde lo saqué. ¿Ok? De suponer que en esta transmisión ternaria, ¿verdad? El número de ciclos que tiene la portadora, digamos, está asociado de manera entera con f bit o f símbolo, en este caso porque es ternario. Y efectivamente, porque fíjense, la frecuencia de portadora es 1 MHz. Entonces, obviamente, si f símbolo vale 1, obviamente, ¿no? Que caben 1.000.000 de ciclos en el símbolo. Ok, esa era la primera pregunta. La segunda dice lo siguiente. Determina y dibuja la constelación a la salida del transmisor, con todos los detalles numéricos. Entonces, fíjense, ya usted sabe que como la atenuación es 30 dB, cuando usted toma la señal transmitida y la pasa por ese atenuador, la potencia se divide entre 1000. ¿Ok? Entonces, eso implica que estos valores que están aquí ya fueron divididos entre ese número. ¿Ok? Ya yo los tengo. ¿Cómo hago entonces para devolverme al transmisor? En vez de dividir, multiplico. Entonces, lo que hago es multiplicar por cuánto. Como el factor en la potencia es de 1000, el factor en el voltaje es raíz de 1000, que es 31,62. Entonces usted lo que hace es tomar su constelación en el receptor y multiplicarla por un número mayor que 1 y le va a dar la constelación a la salida del transmisor, que evidentemente es más grande. Todos los números son más grandes porque si usted ahora lo hace al revés, esta es la constelación a la salida del transmisor y usted la hace pasar por el atenuador, va a conseguirse con esta constelación, porque usted va a terminar dividiendo esta constelación entre raíz de 1000, o sea, entre 31,62. Entonces así podemos obtener, aquí fíjense que estoy evaluando la atenuación, ¿verdad? Pero de una manera diferente. Por eso quise yo echarle mano otra vez, aunque repito, está resuelto también en un video aparte de otro semestre. El problema 2, en este caso, en realidad es la continuación del problema 1, porque está conectado con ese mismo enunciado. Entonces les digo, dibujen nuevamente la constelación, pero en función de Z, es decir, no sustituya
su número, su dígito de cédula. Déjelo en función de Z, que es como yo lo he tenido durante todo el examen. En mi caso particular, porque eso es para que le llegue la respuesta a todo. Como el Z de cada uno iba a ser diferente, pero aquí yo les digo, olvídense de eso. Pongan Z y no pongan número. ¿Ok? Ok, usen esa constelación y determinen primero la energía promedio, ¿verdad? Que ya eso lo hicimos, por cierto. Y luego determinen la probabilidad de error por cota superior. Okay, perfecto. Bueno, la energía es una tontería, ya lo hicimos. Y luego sabemos que queremos seguramente Z porque la distancia mínima va a ser función de Z. Entonces la despejamos por si acaso. Muy bien. Ahora hago mi análisis de cota superior. Empiezo por este símbolo. Este símbolo tiene una distancia y otra distancia, pero obviamente esta es muy larga. Entonces me quedo solamente con la distancia más corta y eso implica una Q. Observo que esa distancia casualmente es esta misma, ¿okay? Aunque no parece mucho en el dibujo, creo que nos da exacto, pero es esta también, que por cierto, ¿cuánto vale? Esa distancia vale Z, esta también vale Z. Y para este símbolo, la distancia mínima también es Z, porque él tiene cerca y tiene, de hecho los tiene a la misma distancia dos símbolos, en definitiva. La probabilidad de que este se equivoque por este, que es una Q, la probabilidad de que este se equivoque, que se puede convertir en este o en este, que son dos Qs, y la probabilidad de que este se equivoque, que sería una Q adicional. Como el sistema es ternario equiprobable, cada símbolo tiene un tercio de probabilidad. Entonces esas Qs todas hay que multiplicarlas por un tercio. Por lo tanto, queda 4 tercios. Quedan 4 Qs multiplicadas por un tercio. Y la distancia mínima es Z, y ponemos de min entre raíz de 2 eta. Y eso es todo. Esa es la cota superior para este ejercicio. Pero eso no me gusta. Ustedes saben que a mí me gusta que quede en función de E sobre eta. Perfecto. Para eso despeje de la energía. Por eso les dije que lo convirtieran en letras para que pudieran hacer eso. Porque si no es mucho más difícil hacer la conexión. Bueno, lo cierto es que Z es la raíz de 3 veces E entre 4. Usted lo coloca aquí y le queda esta expresión de la cota superior de la probabilidad de error. Júrenlo que vamos a hacer comparación con alguien. ¿Okay? Muy bien. Defina un nuevo sistema ternario equiprobable que represente una modulación solo de amplitud. Solo de amplitud. Ojo, porque, por ejemplo, si alguien me pone M y menos M, está malo porque eso tiene modulación de fase. Entonces, modulación de amplitud es que usted tiene un mismo coseno multiplicado por 2, por 3 y por 4, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la constelación tendría una sola base y los símbolos estarían ubicados en M, 2M, 3M. Dibuje la constelación. Por una parte, aquí están, tengo 3 símbolos nada más. Y ahora determine M en función de Z, conociendo que la energía promedio de los dos sistemas es la misma. Bueno, perfecto. Y la idea final es calcular la cota superior aquí, ¿verdad? Que obviamente en principio está en función de M, pero luego lo vamos a poner en función de la energía. ¿Por qué? Porque nosotros al final lo que queremos es comparar calidad del sistema a través de la probabilidad de error. Muy bien. Entonces arrancamos este nuevo ejercicio y calculamos la energía promedio. M al cuadrado por un tercio más esto al cuadrado, que es 4M cuadrado por un tercio, 9M cuadrado por un tercio y me da 14M cuadrado por un tercio. ¿Okay? Entonces, fíjense que esa energía también era igual a este valor. Entonces, fíjense que puedo ver cuál es la conexión entre Z y M. Específicamente, M es más chiquito que Z. ¿Okay? Eso simplemente porque, aparte de yo pedirles, digamos, calidad, yo les puedo pedir cuánto gasta en potencia, si uno es más eficiente que otro. El mejor sería el que gasta menos potencia. El que gasta menos potencia, ¿verdad? Y tiene menor probabilidad de error y mayor velocidad. Ese es el ganador. Ok, lo cierto es que yo aquí, para calcular cota superior, igualito que antes, tengo que ver para cada símbolo las distancias y yo veo, bueno, el más cercano es este y la distancia es M. Para el símbolo
sándwich, como yo lo llamo, tiene dos chances de equivocarse equidistantes. O sea que hay que considerarlo con dos Qs. Finalmente, para el de este extremo, hay que considerar una sola Q y listo. Entonces, la probabilidad de error daría 4 Qs multiplicadas por sus probabilidades, que es 1/3, por de min, que es m, entre raíz de 2eta. Pero, como ya yo sé cómo se comparan las cosas, yo coloco esta expresión en función de la energía y para eso uso esta expresión. Yo despejo m en función de la energía y ahora lo sustituyo aquí en esta ecuación. Y ahora comparo a ver cómo es la cosa. Fíjense que aquí me queda raíz de 3e sobre 14 y aquí me queda raíz de 3e sobre 4. ¿Okay? Fíjense que en este caso, este número es más chiquito. Al ser más chiquito, la Q de ese elemento va a ser más grande, o sea, la probabilidad va a ser peor. Entonces, si comparamos las expresiones de PE, nos damos cuenta que este último sistema es peor. Entonces, si yo les pidiera una explicación a lo que está pasando, ¿verdad? Fíjense lo que pasaría. Uno se pone a pensar, ¿y por qué será que este sistema dio mejor? Bueno, fíjense. En primer lugar, uno, digamos, aquí no tiene símbolos polares. Bueno, pero al menos tiene símbolos ortogonales. Y ya les decía yo que tener el factor de correlación, solo para el caso binario, que me sirve de referencia. Porque yo aquí después comparo entre parejas de bits, entre parejas de símbolos. Entonces yo digo, estos dos símbolos son polares, eso es bueno. Algo que no es tan bueno, que es peor, de hecho, es que sean ortogonales. Ok, sí, es verdad. Pero hay algo que es peor todavía, que es que sean proporcionales. Y por eso en este caso, esta constelación representa una transmisión más fuerte frente al ruido, porque estamos trabajando con la misma energía, porque yo podía hacer trampa y llegar a conclusiones de probabilidad de error que hay que ver con cuidado. Porque si usted me compara un sistema de alta velocidad con uno de baja velocidad, de antemano el de alta velocidad seguramente tiene menor probabilidad de error, tiene mayor probabilidad de error. Entonces, tiene que tomar eso en cuenta a la hora de comparar. Entonces, generalmente uno trata de comparar en situaciones de misma potencia y misma velocidad como para llegar a una comparación en probabilidad de error más segura, más fiable, ¿de acuerdo? Más directa. En realidad más directa, porque si no yo tendría que hacer las comparaciones entre velocidades y tratar de justificar la mejora en función de esa relación. Por ejemplo, no vale que este tiene 3 veces la velocidad del otro. Y fíjate cuánto cambió la probabilidad de error. O sea, buscarle una comparación con las probabilidades de error, con las velocidades y con las potencias es durísimo. Entonces siempre tratamos de hacerlo un poco más light, ¿no? Pero siempre reforzando el concepto global de la calidad. La calidad no es solo probabilidad de error, ¿ok? Son muchas cosas. Bueno, esto es extra porque aquí no se los pedí, pero yo suelo, por supuesto, en el parcial 2 generalmente trabaja con las curvas y eso no lo hice en el otro ejercicio. Entonces aquí, imagínense que yo les digo, bueno, fíjense, ya usted tiene dos sistemas. Usted pinte las curvas y puntos que le parezcan. Entonces, lo primero que yo hago es lo siguiente, como ya tengo la suerte que ya tengo las expresiones de la probabilidad de error en función de E sobre eta, ya yo me di cuenta clarísima que son expresiones distintas en función de E sobre eta, por lo tanto son curvas distintas. Además, sé cuál es el peor de todo. Entonces ya yo sé que son dos curvas y que el sistema nuevo es el rojo, ¿verdad? Y es el peor, el que genera mayores probabilidades de error. Pero además yo se los hice evaluar en una determinada circunstancia y es de idéntica energía. ¿Okay? Entonces, en ese caso, usted tendría que pintar los puntos sobre, digamos, en la misma línea de un mismo E, perdón, de un mismo E sobre eta, ¿ok? Por eso quedan así. Entonces, en este caso, esa sería la forma de graficar los resultados sobre las curvas. ¿Ok? Si, por ejemplo, en uno de los dos casos la velocidad fuera más grande, no va a quedar así en la misma línea vertical de energía constante. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer ahora
un ejercicio de Easy que también es un poquito diferente, se parece al que hicimos ayer porque toma en cuenta un pulso tipo Nyquist, pero es diferente. ¿Okay? Dice, en un sistema banda base unipolar, es decir, se transmite un pulso con una forma determinada y después para el otro símbolo, que es cero lógico, se transmite 0 voltios. ¿Okay? El canal no suma ruido, pero genera problemas de Easy por limitación del ancho de banda. El pulso a la salida del receptor es este que está aquí. Y usted dice, ah, no, ya yo se me lo conozco. Ese es un pulso Nyquist. ¿Okay? Entonces les digo que el valor de Z, que es un número, se calcula en función de su cédula. ¿Okay? Muy bien. Dicho esto, ¿verdad? Dice lo siguiente, se observa que ese pulso es máximo en t igual 0. O sea, vamos a imaginarnos que ese pulso está ubicado en t igual 0 para poder ver su problema con los vecinos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, la función sin, eso todo se los aclaré en el enunciado, para que no se trabasen en una cosa matemática. Entonces les recordé que la función sin se anula solo cuando el argumento es un número entero. Por ejemplo, sin de 8, sin de menos 303, sin de 45.000. O sea, siempre que el número, siempre que el argumento del sin sea un número entero, el sin de ese número es 0. Simplemente porque el sin es seno de pi x entre pi x. Entonces, el seno de pi veces un número entero es 0. ¿Okay? Y lo otro es que sin evaluado en 0 es igual a 1. ¿Okay? Se saca por L'Hopital, por cierto, ese valor, porque se genera una indeterminación. Bueno, ahora sí la pregunta. Determine y explique en detalles con cifras si este pulso genera Easy a los pulsos vecinos inmediatos para una velocidad de transmisión de 10 bits por segundo. Entonces aquí, la única forma de resolver esto es incluir en el tiempo, como este está centrado en 0, su vecino de la derecha está ubicado en t bit. Entonces usted aquí tendría que poner el valor de t bit y aquí también. ¿Okay? Como sabemos que el sinc es el responsable de los cruces por 0, ni siquiera hace falta evaluar el coseno. Me interesa efectivamente concentrarme en el sinc, que repito, es el que tiene la tarea de esos nulos periódicos que tienen que aparecer en el pulso PRDT. Entonces, si me dicen que la transmisión es 10 bits por segundo, es porque t bit vale 0.1. Bueno, simplemente usted viene y evalúa aquí, pone t igual a 0.1 y le da sinc de 0.4. Fíjense que aquí lo evalué. Bueno, lamentablemente eso no se anula, ¿no? Y si usted quiere puede evaluar también el coseno, pero les digo que el responsable importante es el sinc para generar los nulos en t bit, en 2 t bit, en menos 4 t bit, en menos 60 t bit. ¿Ok? Muy bien, pero resulta que sinc de 0.4, primero esto no es entero, así que no es nulo, pero de todas maneras usted puede, para estar seguro, decir ya va. Sinc es seno de pi por 0.4, no, eso no es 0. Y usted se queda tranquilo, ¿no? Lo cierto es que PR evaluado en 0.1 no da 0. Por lo tanto, este pulso sí afectará a los vecinos inmediatos. Usted puede seguir trabajando y preguntarse si afecta a, por ejemplo, a 2 vecinos a la derecha o a 2 vecinos a la izquierda. Por cierto, yo aquí en vez de evaluar en 0.1, he podido perfectamente evaluar en menos 0.1. Da lo mismo. O sea, la conclusión a la que llegue, a la conclusión a la que llegaría sería idéntica, que sí es Easy. Si usted dice, si la pregunta es, no me interesa si tiene Easy al inmediato, me interesa si tiene Easy a 2 o vecinos que están distanciados, 2 t bit, o a la izquierda o a la derecha. Entonces usted aquí lo que hace es en vez de poner t bit, pone 2 t bit. Como t bit vale 0.1, ¿verdad? Entonces estaría poniendo 0.2. Entonces, 4 por 0.2 es 0.8. Tampoco se anula. Malas noticias. O sea que este sinc no se está anulando en todos los enteros. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no me importa tanto? ¿Por qué hago mucho énfasis en los vecinos inmediatos? Porque el mismo sinc es una función que se va atenuando.
Entonces, si yo le digo, ¿por qué no ven a ver cuánto vale eso en el 10º bit vecino? Entonces usted dice, sí, sí, pero ese número seguro va a ir creciendo, porque aquí usted pone 60 bit. Entonces 60 bit, fíjense que les da 6 segundos. 60 por 0.1 le da 6. Cuando usted pone 6 aquí le da 6 por 424 y se anula. Pero igual, aunque no se anulara, de 62.3 es un número muy chiquito. Entonces, francamente, uno no se tiene que preocupar sino por las cercanías a su pulso, que en este caso lo hemos ubicado, lo hemos estacionado en el centro, en el origen de coordenada. Ok, escriba la expresión de la probabilidad, no calcule, escriba la expresión de la probabilidad de error por bit usando probabilidades condicionales y usando valores numéricos precisos de voltaje y umbrales. No tiene que obtener la FDP de la ICI, ni tampoco tiene que calcular el valor de P. No, solo queremos expresiones con algunos números adentro. Entonces, la probabilidad de error por bit es muy sencilla. Es la probabilidad de error tal que transmito 1 y la probabilidad de error tal que transmito 0, porque es un caso unipolar, y después los multiplico por sus respectivas probabilidades de existencia. Entonces, el valor de z usted lo conoce, y el otro valor para el cero lógico es 0. Por lo tanto, el umbral va a quedar en el medio. Entonces, la expresión de la probabilidad de error es, llegó un 1, ok, mi voltaje va a, por cierto, ¿cómo sé que este voltaje es justamente el valor máximo de todo este pulso? Oye, la verdad que no estoy segura. Vamos a ver, ¿cuánto da sin de 0? Ah, no, sin de 0 da 1. Ok. ¿Y cuánto da coseno de 0? Coseno de 0 da 1. Y cuando colocas aquí 0, aquí abajo también queda un 1. O sea que claramente PR en 0 vale Z. ¿Okay? Entonces, ese es el valor que toma el pulso. Ups. Ese es el valor que toma el pulso, el máximo valor que toma el pulso, que es el que sobre el cual estoy detectando si hay error. Ok, entonces Z más ICI, si cae por debajo del umbral, que es Z medio, va a generar error. O 0 más ICI, si se convierte en un número mayor que el umbral, va a generar error. Aquí los valores recibidos son positivos. Z es positivo, 0 es 0. Todos los valores que están en el medio, incluyendo el umbral, son positivos. ¿Okay? Por lo tanto, paso esto para acá y me queda ICI menor que menos Z medio o ICI mayor que Z medio. Entonces, fíjense que aquí no puedo calcular esta probabilidad porque no tengo la FDP de la ICI, porque además es bastante fastidiosa determinarla porque tiene valores que afectan a 2 vecinos alejados, a 3 vecinos alejados, y eso, digamos, complicaría el cálculo de la FDP. Sin embargo, usted puede plantear la probabilidad, que en el fondo es una de las cosas más importantes que usted tiene que considerar. En este ejercicio es otro ejemplo, obviamente no lo vamos a resolver, pero no importa porque les repito, hay un video en donde está resuelto estos exámenes completos, tanto el que les acabo de hacer inmediatamente, el primero que hicimos hoy no, porque es el del semestre pasado. Fíjense que yo les mandé diseñar una señal banda base binaria que tenía las siguientes condiciones. Los símbolos, como la transmisión es banda base, es un pulso. Deben ser ortogonales, deben tener diferente energía, ninguno de los símbolos puede ser nulo y también la velocidad depende de su cédula. Entonces aquí le digo que dibuje 2 pulsos de su elección y determine su energía. Entonces ahí puse que esa puntuación está atada a que se satisfagan todas las condiciones que por lo demás eran muy simples. ¿Okay? Entonces, una forma rápida de resolver este ejercicio, la menos complicada, pero no la única, es que no coincidan en tiempo, porque eso inmediatamente me asegura que son ortogonales. ¿Okay? Yo escogí un caso bastante sencillo y es que tienen una duración T1, que no es bit medio ni nada, es T1, y cuando este deja de existir, empieza a existir el otro. Y me aseguré que, digamos, tengan energías distintas. Pueden ponerle amplitudes distintas o arreglárselas para que este tamaño sea distinto entre ellas, pero usted tiene que estar seguro que estas cosas son distintas entre sí. En mi caso, mi opción fue esa.
¿ok? Entonces, fíjense que esto es otra forma de diseñar, digamos, los exámenes en donde yo les doy condiciones a satisfacer. Entonces, quise escoger el del semestre pasado, que tenía una forma de hacer exámenes diferentes, el que les acabo de resolver ahorita, que les pedía completar una tabla de valores de las proyecciones. O sea, son formas distintas de que ustedes cada uno tenga un examen diferente en la medida de lo posible. Así que bueno, les repito, ustedes tienen N exámenes resueltos. Los links están en en material de apoyo, ¿ok? En módulo 7. Así que bueno, ya saben que lo pueden obtener allí. Bueno, muchas gracias.